Buen día, mis amadas hermanas. Aquí estamos frente a la palabra del Señor para examinar las profecías del Antiguo Testamento que nos hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero para esto abrir la palabra del Señor en Isaías 7:14. Voy a ocupar dos textos de Isaías, dos porciones de la Escritura, para ir viendo aquí cómo fue anunciado este nacimiento glorioso de nuestro Señor. ¿Ya? Y vamos a partir entonces con Isaías 7:14. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y después nos saltamos al 9, 6 y 7, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En medio de un tiempo de tanta oscuridad, siglos de oscuridad, el Señor prorrumpe con este llamado de esperanza de que vendría el Salvador. Lo hace en momentos, por ejemplo, aquí en Isaías 7, lo hace frente a un rey malo, un rey indiferente, un rey que no temía a Dios, y le dice: yo les voy a dar esta señal, una señal de esperanza, una señal de salvación. Y ahí dice: he aquí, la Virgen concebirá. Y después en Isaías, ¿cierto? También nos muestra el niño, un niño nos es dado. Y esto se cumple en la Escritura, lo podemos ver, ¿cierto? Aquí en Mateo capítulo 1, verso 20, dice: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento de la profecía está aquí en los evangelios, ¿cierto? Y también podemos verlo en Lucas. En Lucas también. Como dice en el capítulo 1, verso 34, cuando María dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La profecía y el cumplimiento de ella la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de ella en el Nuevo. Me gustaría que miráramos aquí para echar una miradita de cómo iba a ser esta llegada del Mesías profetizada por Isaías. Miren, les voy a leer Isaías 9, en el mismo verso que vimos, pero vamos a leer del capítulo 1. Dice así, del verso 1, perdón:
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraban delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Está hablando de cómo el Señor se movió, cómo llegó. Mire, hay un texto en Mateo 4:12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, esto que estamos leyendo ahora. Y aquí nos explica un poquito cómo sería el caminar de nuestro Señor en medio del pueblo. Dice, no habrá siempre oscuridad sobre esa tierra. Era una tierra oscura. Habían habido siglos, como decimos, tiempo de oscuridad. Pero llegó Él a esta tierra, dice, y llenará de gloria el mar. El camino del mar, donde el Señor caminaba, lo llenará de gloria. Después dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz, ¿cierto? El que a mí viene nunca andará en oscuridad. Y los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Después dice, aumentaste la alegría, el gozo de haber escuchado al Señor Jesús, de haber visto su obrar. Llenaban de gozo, de alegría el corazón de las personas. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo. El Señor venía a quebrar el yugo del pecado y la vara, dice, de su hombro, de su opresor. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Y después nos muestra el carácter del Redentor. Mire, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre, cuando dice hijo nos es dado, dice, será llamado Hijo del Altísimo. El principado sobre su hombro. Él es el príncipe. Él tiene sangre real, por decirlo así, excelso. Y se llamará su nombre. Y aquí en los nombres del Señor nos habla de cómo sería el carácter del Señor, ¿cierto? En los nombres. Cada nombre es parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mira, aquí lo tengo. El primer nombre dice, es admirable. Admirable. O sea, es digno, es santo, es alguien que resalta, es divino. Después dice, consejero, un guía confiable, disponible, asequible, un consejero maravilloso que nos lleva siempre a bien. Dios fuerte es nuestro defensor, nuestro protector, nuestro poderoso protector, todopoderoso, Padre eterno, benevolente, que tiene un cuidado extremo sobre su pueblo, sobre sus hijos, el que nos engendró, el que nos dio vida, el que nos ama eternamente, como dice Jeremías, con amor eterno
te he llamado. Después dice príncipe de paz, o sea, un principal gobernante que mantendrá la paz, un ministrador de la paz de Dios. Nos dice la Escritura que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y después dice, lo dilatado de su imperio, lo grande, lo extenso de su imperio y la paz no tendrá límite, una paz sin límite, sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, un reino sin fin, eterno, un reino de justicia imparcial, se afianzará con el derecho y con la justicia para siempre. Quizás muchas de estas cosas no las vemos a totalidad en un reino de paz que tendremos, aunque nosotros, cuando el Señor se hizo dueño de nuestro corazón. Aquí el Señor nace para la humanidad, pero un día también nació en nuestro corazón. Y así como las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo, todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y nos termina diciendo, el celo de Jehová hará esto. Su amor ardiente, el celo de Jehová. Su fidelidad única y perseverante, el celo de Jehová. El ferviente compromiso de nuestro Dios que cumple sus promesas. Dice Pedro que las profecías, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hagamos lo que dice el apóstol. Vimos que las promesas del Señor son fieles, son verdaderas, son ciertas, son en el sí y son en el amén. Ahora hay muchas promesas para aquellos en los que ya ha nacido el Señor. Lo hemos reconocido como el Salvador, como el Redentor, como el único Redentor, el único Dios. Lo hemos reconocido. Ahora también debemos guardar en el corazón, debemos vivir la vida y expresar el carácter también que de nuestro Redentor y Salvador. Y no olvidemos lo que nos dice Pedro. Las profecías, tenemos la palabra profética más segura. Hagamos lo que Él dice, a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que venga el Señor y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén.